Bueno, si quieren pueden tomar asiento y aprovechen que hay pocos hoy, vénganse más adelante, vengan si quieren, lo más adelante posible. Evidentemente a muchos les agarró la lluvia justo cuando salían de su casa, ¿no? Así que no sé si han podido volver o están por ahí debajo de algún árbol todavía, ¿no? Y aquí los chicos han tenido que armar un equipo de emergencia para que no nos quedemos pegados todos, así que en la filmación va a salir un poquito de desorden detrás mío, pero tiene que ver con que hubo que trabajar rápido. Pero acá estamos, dispuestos a recibir lo que Dios tenga para nosotros hoy, y en este día yo recordaba un poco lo que el Señor nos viene hablando, aún lo que nos ha hablado el domingo pasado, acerca de nuestro propósito, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en la reunión? Domingo en la noche, ¿sí? Bien. ¿Cuántos no estuvieron pero vieron el mensaje por Facebook? Bueno, uno, vale la pena. Por uno lo seguimos haciendo, sí señor. ¿También lo viste? Ah, muy bien, me alegro. Estábamos hablando el domingo acerca del propósito por el cual Dios nos creó y la importancia de conocerlo para que nosotros no solamente haya paz, gozo, ¿sí?, felicidad, sino sobre todo para que nuestra vida tenga sentido, porque como decíamos el domingo, si no encontramos el propósito por el cual fuimos creados, nuestra vida no tiene sentido y lo sufrimos, ¿no? Si un martillo durante toda su existencia no encuentra el por qué lo crearon, no le va a pasar nada. Pero nosotros que tenemos alma y tenemos espíritu, si no encontramos el propósito por el cual Dios nos creó, realmente no vamos a llegar lejos, ¿no? Y seguramente vamos a ser víctimas de un grado de depresión. Y entonces yo pensaba en algunas cosas, y este texto quería compartir con ustedes en esta noche, que está en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 27. Porque hay algo que está asociado a esta búsqueda de propósito en Dios y no tenemos que olvidar. Isaías capítulo 10, versículo 27, dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Y en otra versión dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay algo que está muy ligado al propósito, que es justamente la unción de Dios, ¿sí? Y nosotros venimos hablando de la mentalidad necesaria para entrar en la tierra prometida, o dicho de otra forma, dicho en palabras un poco más actuales, la mentalidad que necesitamos para poder apoderarnos de las promesas de Dios y que se activen en nosotros, que se activen, que funcionen, y que además nosotros podamos administrarla correctamente, ¿sí? Porque una cosa es que se active la promesa sobre nosotros y otra cosa es administrarla correctamente. Podemos tener la promesa activada en nosotros y no saber qué hacer con ella, ¿no es cierto? Pero pensando en esa mentalidad, no podemos obviar decir una palabra sobre responsabilidad. Y sobre eso quiero hablarles esta noche cortito antes de ponernos a orar. Responsabilidad. Nosotros ya dijimos, no solamente el domingo pasado, sino en muchas oportunidades, que es inexcusable que no busquemos el propósito de Dios. Necesitamos buscar el propósito de Dios para nuestra vida, saber para qué Dios nos fabricó. Y encontrar ese propósito demanda de nosotros responsabilidad, ¿sí? No es que simplemente un día me encuentro con el propósito de Dios, Dios me responde, Dios me habla, de alguna u otra forma Él me hace saber para qué me creó, y a partir de ahí yo digo, bueno, ya está, ahora que ya sé el propósito de Dios, me quedo tranquilo, ahora descanso, ya sé para qué me fabricaron. No, ahí recién comienza toda una vida de responsabilidad frente a lo que acabo de descubrir, ¿sí? Es decir, por un lado no me puedo quedar sin propósito de Dios, pero cuando lo descubro me tengo que poner a trabajar inmediatamente. Entonces alguien diría, bueno, entonces si da tanto trabajo mejor no busco el propósito de Dios. Bueno, pero si no lo buscas nunca vas a ser feliz. O sea, una cosa te lleva a la otra. Indefectiblemente necesitamos
después de encontrar el propósito, ser responsables en administrarlo. Y aunque no lo creamos, todo eso tiene que ver con la unción. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes seguramente deben haber leído la palabra unción en la Biblia muchas veces. Y quizá han averiguado cuál es su significado. Alguna vez también lo hemos explicado en algunos mensajes, ¿no? Unción es esa bendición especial que se le daba, por ejemplo, a un sacerdote cuando se le encomendaba su trabajo sacerdotal, o cuando se establecía un nuevo rey sobre el reino, ¿sí? Se lo ungía, literalmente echándole aceite sobre la cabeza, etcétera, etcétera. También se ungían los instrumentos del templo. ¿Por qué? Porque la unción significa consagración. Esa era una de las palabras que siempre usamos para definir lo que es unción. Entonces, cuando un instrumento se ungía, se estaba estableciendo que ese instrumento solo se usaba para el servicio en la casa de Dios. ¿Sí? Hasta acá creo que todos sabíamos. Bueno, les voy a aportar ahora un término nuevo para que vayamos ampliando nuestro entendimiento de lo que es unción. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez la palabra fueros? Por lo menos dos tienen que haberlo escuchado acá. Tenemos dos abogados presentes, por lo menos dos. Pero escucharon la palabra fueros, ¿no es cierto? Hoy por hoy que tenemos en cada noticiero siempre te pasan 2, 3, 5, 10, 15 juicios con seguridad. Habrán escuchado por ahí la palabrita fueros, ¿no? Le quitan los fueros, ¿sí? Le devuelven los fueros, ¿ok? Bueno, ¿qué son esos famosos fueros? En términos bíblicos, en términos de unción, los fueros son justamente la autoridad que se te da para que puedas ejercer el cargo en el que se te pone. Sencillo, ¿no? No sé si se define así en la carrera de abogacía, pero a partir de hoy yo lo defino así. Autoridad que se te da para que desarrolles el cargo en el que se te puso. ¿Ok? Entonces, la unción viene a ser esa especie de fuero con el cual se te habilita para ejercer el cargo en el que se te puso. Muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los fueros vienen a ser una especie de autoridad con responsabilidades. ¿Sí? Autoridad con responsabilidades. Generalmente el fuero, y sobre todo en nuestro contexto argentino, por cómo tenemos nuestra sociedad, se asocia fuero con autoridad, y hasta ahí. La responsabilidad muchas veces es olvidada, ¿no es cierto? Pero la verdad es que fuero tiene que ver con autoridad y responsabilidad, ambas cosas, ¿sí? No puede haber autoridad sin responsabilidad y no puede haber responsabilidad sin autoridad. Entonces, esa persona a quien se le está entregando fueros, a quien se le está dando autoridad con responsabilidad, hace un minuto atrás era una persona común y corriente. Pero una vez que se le instituyó el fuero, ¿sí? A partir de ahí pasa a ser una persona especialmente encomendada para cumplir con el cargo sobre el cual se le está poniendo. Entonces, en el caso de la unción, en el momento en que recibimos una unción de parte de Dios, y eso nos gusta, ¿no? Porque a todos nos gusta ser ungidos, ¿no? Y hay reuniones en las cuales ungimos con aceite y ya queremos todos poner la cabecita. Porque, claro, nos quedamos con la primera parte, lo que significa bendición. Pero muchas veces, quizá la mayoría de las veces, olvidamos que esa unción conlleva responsabilidades. Y cuando nosotros hablamos de que vamos a buscar la promesa de Dios, que se active en nosotros, que se cumpla en nosotros, nunca podemos dejar de lado nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad en administrar lo que Dios nos dio. ¿Ok? Entonces, fuero es unciones, ser investido de autoridad, derechos y responsabilidad para ejercer un cargo en el cual Dios quiere que estemos. Ese cargo, obviamente, ya entendieron, ¿no? Tiene que ver con el propósito por el cual fuimos creados, ¿sí? No es un cargo que te ponen encima de una institución, no es el cargo de pastor a cargo de una iglesia, por ejemplo, o del líder a cargo de un grupo de crecimiento. No, es lo que Dios determinó de tu vida, que puede ir acompañado de un título de esos que usamos nosotros, ¿o no? Simplemente Dios te unge para que cumplas algo, para que desarrolles un don, para que cumplas un ministerio, para que cumplas un mandato de Él, ¿sí? Eso va con unción, eso va con responsabilidad. Entonces, en el reino de Dios, la unción, ¿sí?, es dada para que hagamos algo. Dios no te unge solamente para que digas, bien, Bárbara, ahora ya estoy ungido,
ya estoy protegido, que también tiene que ver con unción, pero solamente una parte. La unción de Dios tiene que ver, sobre todas las cosas, con responsabilidad. Aquellos que han sido ungidos en algún momento por Dios, que han sido bendecidos por Dios, que han sido tocados por Dios, tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y no nos podemos olvidar de eso. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque, insisto, estamos hablando acerca de la mentalidad que nos va a llevar a poseer la promesa de Dios, ¿sí? Tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta de que si Dios va a soltar, va a habilitar una de sus promesas sobre nosotros, Él no lo va a hacer sobre aquel que no le da seguridad en cuanto a responsabilidad. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si ya estás listo para cumplir con tu responsabilidad de ungido. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Nosotros nos gusta mucho escuchar que Dios nos diga esto, ¿no? Te bendeciré. Ahora, cada vez que escuchamos a Dios diciendo eso, lo dice en el contexto donde Él expresa su propósito para nuestras vidas, ¿sí? Cada vez que ustedes lean alguna frase así en la Biblia, donde Dios diga te bendeciré, lean el contexto entero y seguro que van a encontrar ahí una tarea. Siempre. Cuando Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan? Dios le dice, te bendeciré, ¿y cómo sigue el texto? Y serás bendición. Ya al toque ahí nomás en la misma frase había algo que Abraham tenía que hacer. Pero no solamente eso, sino que todo el contexto nos muestra otras cosas, otras tantas cosas que Abraham tenía que hacer para que se efectivice la bendición de Dios sobre él. Como por ejemplo, dejar su tierra y su parentela, ¿sí? Y comprometerse en lograr que de él y de su esposa surja una nueva generación de hombres y mujeres que adoren a Dios. Ese era el llamado que Dios tenía sobre Abraham. Ustedes ya saben que hacía muy poco tiempo Adán y Eva habían desobedecido a Dios, habían cancelado el plan de Dios a causa de su pecado, y Dios tenía que comenzar de nuevo un plan de restauración de la humanidad. Tenían que buscar a alguien con quien hacer un pacto, eso ya lo explicamos muchas veces, y que de ese alguien surja una nueva generación de hombres, porque la de Adán se había corrompido totalmente, ¿sí? Entonces, el te bendeciré que Dios le dice a Abraham incluye que él se esfuerce en darle a Dios una generación de hombres y mujeres nuevos. ¿Me siguen hasta acá? ¿O está muy complicado? No, está claro, ¿no es cierto? Entonces Dios cumple con su palabra, pero todo va incluido en un mismo paquete. Es decir, yo tengo que obedecer lo que Dios me pidió para que su bendición se active en plenitud. Claro, como la bendición de Dios es tan grande, muchas veces va tocando algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Y con el solo hecho, por ejemplo, de que yo empiece a congregarme, ya hay muchas bendiciones que me empiezan a tocar y yo me olvido de la bendición más grande, me olvido de mi responsabilidad. No cumplo con todo lo que Dios me dio y en algún momento me termino frustrando igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran bendición de Dios tiene que ver con el paquete completo. ¿Cuántos quieren toda la bendición de Dios? Bueno, eso incluye responsabilidades. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? O sea, cuando Dios le habla a Abraham, siguiendo con nuestra definición de unción, Dios le estaba dando los fueros, ¿sí?, para que él cumpla con esa misión, ¿sí? Le estaba dando la autoridad con responsabilidad para que él levante una nueva generación, ¿sí? Esos eran los fueros en términos de unción, bíblicamente hablando. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando nos bendice es que nos entrega los fueros para cumplir con nuestro propósito, ¿sí? Eso es bendición de Dios. La bendición de Dios incluye el darte autoridad para que vos puedas llevar adelante lo que Él te pide, ¿sí? Y a veces no lo tenemos en cuenta, porque aún después de haber sido bendecidos por el Señor, seguimos con temor, seguimos con vergüenza, ¿sí? Y nos quedamos ahí sentados, ¿no?, con los brazos cruzados y no hacemos nada, ¿sí? ¿Vieron cuando algún servidor de la patria asume su compromiso político, ¿sí?,
de gobierno, pone la mano sobre la Biblia y hay la frase típica que siempre escuchamos: Dios y la patria te demande si no cumplís con tu responsabilidad, ¿no? Y nosotros del otro lado del televisor, porque es así, únicamente del otro lado del televisor nos animamos a decir: más vale que sea así, porque si no te va a partir un rayo. Y no nos damos cuenta de que cuando Dios nos bendice a nosotros estamos en la mismísima situación. No sé si será Dios, pero los ángeles que están alrededor de Dios mirando el televisor y viendo cómo Dios nos da a nosotros fueros de autoridad, están diciendo: más vale que cumplas con tu misión, porque si no te va a partir un rayo en serio. Y ahí sí, a nosotros sí que nos parte un rayo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, la unción son fueros de autoridad con responsabilidad para cumplir con la misión. Eso es unción. ¿Cuántos siguen queriendo unción de Dios? Vieron que no es tan fácil la cosa, ¿no es cierto? Entonces la unción está directamente relacionada con la responsabilidad que asume una persona debido a ese fuero, a esa misión que le fue entregada. La palabra responsabilidad tiene que ver con habilidad de responder favorablemente al nivel de autoridad que se nos ha entregado. Se lo repito para aquellos que pueden tomar nota rápido. Responsabilidad es habilidad de responder favorablemente al nivel de autoridad que nos fue entregado. ¿Sí? Así que eso es responsabilidad. Es una habilidad que necesitamos obviamente desarrollar. La responsabilidad hay que trabajarla. Entonces, si analizamos un poco más en profundidad estos principios, nos encontramos con algunas cosas interesantes. En primer lugar, que lo contrario a responsabilidad es irresponsabilidad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miremos algunos casos bíblicos. Noé recibió fueros, autoridad, unción, ¿sí?, para construir un arca. Y a través de ese arca salvar una gran parte de la creación. ¿Ok? Y así lo hizo. Pero después que pasó el diluvio y la historia comienza de nuevo con él desobedece a Dios. Y esa desobediencia hace que inmediatamente contamine a toda la generación que iba después de él. A tal punto que uno de sus hijos termina recontra maldecido por él mismo, su hijo Cam. De Cam nace Canaán. Y de Canaán nacen todos los pueblos que siempre se enfrentaron a Israel. ¿Sí? Fíjense, una desobediencia de un hombre no solamente que anuló la unción, sino que la invirtió, como que se le invierte la polaridad, ¿no? Adán tenía que ser responsable con su cuerpo, pero cuando fue irresponsable se produjo expulsión y separación de Dios. A David se le dio la unción para conquistas, para victorias, ¿sí? Porque esa era la tarea de David. La tarea de David era limpiar a Israel de sus enemigos. Así que la unción que había sobre él era una unción de guerrero, una unción de expulsión. Pero cuando desobedeció a Dios, lo único que trajo sobre él y sobre su pueblo fue muerte. ¿Sí? A la iglesia le fueron entregados esos fueros, esa unción, esa autoridad. Pero como fuimos irresponsables, ¿para qué era la unción? Para conquistar naciones, para discipular naciones. ¿Sí? ¿Cuál fue el mandato de Cristo antes de irse al cielo otra vez? Que discipulemos, a ser discípulos como Él, ¿no es cierto? Pero como fuimos desobedientes a ese mandato, ¿qué es lo que hoy tenemos? Tenemos estrechez, tenemos estancamiento. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos unge, necesitamos ser responsables, porque un mínimo de irresponsabilidad en el cumplimiento del propósito de Dios hace que inmediatamente degeneremos la bendición y la transformemos en maldición sobre alguien, o sobre nosotros, o sobre los que vienen detrás nuestro, o sobre ambos. Entonces, ser responsable es el primer requisito para poder ejercer la unción de Dios. ¿Sí? Anótenlo por ahí o grábense en la memoria. Ser responsable es el primer requisito para ejercer la unción. Segunda cosa importante.
Asumir responsabilidad te califica para el obispado. Y alguno va a decir, bueno, pues yo no quiero ser obispo. Bueno, pero el obispo que nosotros tenemos en mente no tiene nada que ver con el obispo del que habla la Biblia. El obispado del que se habla en la Biblia tiene que ver con gobernar primeramente una familia. Y algo que me llamó la atención mientras releía algunos textos preparando estos apuntes es que vieron que a Adán, antes de darle esposa, antes de darle pareja, se le encomendó un trabajo en el huerto. ¿Sí? Y cuando Dios vio que ya su responsabilidad en el huerto estaba madura, entonces vino la pareja y comenzó a actuar su capacidad de gobernar sobre una familia. O sea, supongo que ninguno de ustedes debe haber pensado que Dios se olvidó de hacerle esposa a Adán. Porque cuando nos encontramos en el capítulo 2 que Dios dice que vio que el hombre estaba solo y dijo no es bueno, como que da la impresión de que esa cosa, eso se le escapó a Dios, ¿no? Fue un detallecito que a Dios se le escapó. ¿Alguno de ustedes piensa que a Dios se le escapó ese detalle? Yo creo que no. Entonces, si Dios hizo a Eva recién después de que Adán demostró responsabilidad en administrar el huerto, yo creo que eso es justamente una enseñanza que tenemos allí en la palabra. Entonces, responsabilidad nos califica para gobernar a nuestra familia. Los que ya están casados y con familia, fíjense cómo lo pueden arreglar. Pero los que todavía no se casaron, presten atención a esto. No esperen a ser hombres y mujeres casados para empezar a ser responsables. Primero responsabilidad, después autoridad. ¿Está bien? Tercera cosa, la responsabilidad trae creatividad. Cuando soy responsable, Dios habilita sobre mí creatividad. Por eso es que Dios no le dio a Adán una silla, le dio un árbol. Y cuando él fue responsable de cuidar el árbol, supo cómo hacer una silla del árbol. ¿Sí? Cuando somos responsables, se nos habilita la creatividad. Vieron que hay personas que a lo mejor se quedan sin trabajo hoy a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde ya tienen otro. Eso está directamente relacionado con su responsabilidad. Pero hay personas que se quedan sin trabajo y ¿qué hacen? Van y se tiran en la cama y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar que me salga algo. Voy a esperar que me salga algo. Y pasan días y semanas y meses y al final tiene que recurrir a un subsidio porque el trabajo no llega. No llega. Y yo supongo que todos ustedes deben haber visto que en Neuquén hay mucho trabajo, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hay gente que diga que no encuentra trabajo con todo el trabajo que hay? Claro, entonces uno le pregunta, che, pero ¿y no saliste a ver alguna otra opción? Es que no se me ocurre nada. Responsabilidad, creatividad. Si sos responsable, Dios te habilita la creatividad. ¿Sí? Dios te habilita la creatividad. Por eso es que nosotros hoy disfrutamos de algunas cosas que inventó otro mientras nosotros dormíamos. ¿Nunca les pasó de encontrarse con algo y decir, a mí me pasó muchas veces, decir, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto? ¿Les pasó o no? ¿Algunos han dicho eso? A mí me pasa muchas veces, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer esto? ¿No? La primera vez que vi uno de esos mates que venden ahora, vieron que sacás la bombilla y sale con hierba y todo. Digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí que vengo de la tierra, de la yerba mate? Me hubiese llenado de plata como esos dos pibes estudiantes ahí de Bahía Blanca. Pero claro, mientras ellos estudiaban y se les vino la idea de hacer un mate que se limpie fácil y probablemente yo estaba durmiendo la siesta. Por eso no se me ocurrió a mí. ¿Entienden? Responsabilidad trae creatividad. Acuérdense siempre de eso. Cuarto y último. La responsabilidad nos hace parecidos a Dios. La responsabilidad nos hace parecidos a Dios. Dios nunca le echó la culpa a otro, sino que asumió su responsabilidad con el hombre. Por eso es que cuando el hombre pecó, ¿quién toma la iniciativa para arrancar con toda la historia de nuevo? Dios. Nunca Dios se cruzó de brazos y dijo, bueno, a ver cómo se las arreglan ahora. No, Él mismo
Él mismo elaboró un nuevo plan, se hizo responsable. Entonces, cuando nosotros somos responsables, nos parecemos a Él, ¿sí? Así como Él fue responsable, nosotros somos responsables también. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra hasta que todos lleguemos, esa palabra hasta es una medida de madurez. Una medida de madurez que se alcanza únicamente asumiendo responsabilidad. ¿Cuántos aquí quieren ser maduros de una vez por todas? Yo quisiera. Pero sé que para ser maduro, o sea, igual a Cristo, debo hacerme responsable de crecer. Debo hacerme responsable de alimentarme de la palabra de Dios, de estudiar, de escudriñarla, de no perderme nada donde Dios me pueda hablar, ¿sí? Esa responsabilidad hace que en algún momento yo genere un crecimiento, una madurez progresiva, ¿no? Que en algún momento me va a hacer parecido a Cristo, con seguridad. ¿Está bien? Entonces, yo quisiera que los próximos minutos consideremos nuestra responsabilidad. Porque sé que a todos nos gusta lo que venimos hablando, ¿no? Acerca de aferrarnos a la promesa de Dios, que Dios nos bendiga, que por fin es el tiempo, que por fin es el año, la prosperidad ya viene, la paz, el gozo, la restauración de esto, de lo otro, ¿sí? Pero todo eso, que está muy bien quererlo, y Dios mismo quiere que lo quieras, demanda responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Hay que ser responsables. Tómate un minuto quizás con los ojos cerrados para meditar y no distraerte en esto que es tan importante. Para pensar un poco acerca de tu responsabilidad. No lo vamos a hacer, pero si tuvieses frente tuyo una pregunta de examen, y la pregunta es: ¿sos responsable o no sos responsable? ¿Cuál sería tu respuesta? Ustedes ya saben que con Dios no hay medias tintas, ¿no? Con Él no vale ser responsable de vez en cuando. Porque aún el ser responsable de vez en cuando es irresponsabilidad. La responsabilidad solamente se puede manifestar al 100%, no hay otro porcentaje que se pueda manifestar. 80%, 85% ya no es responsabilidad. Entonces, si Dios nos ha pedido algo, necesitamos considerar cuán responsables hemos sido al administrar lo que Dios nos pidió. Y eso no quiere decir que Dios espera que lo hagamos al día siguiente o que lo terminemos al día siguiente en realidad. Dios sabe bien que eso es un proceso. Dios sabe que tenemos que acomodar nuestra vida muchas veces a lo que Dios dice. Pero lo que Él quiere ver es movimiento. A lo mejor no lo alcanzaste todavía, pero como ya estás en movimiento, para alcanzarlo, Dios ya te considera responsable. El problema es cuando nosotros decimos: no, esto está muy lejos de mí, andá a saber cuándo lo pueda alcanzar, y el año que viene me voy a poner a trabajar. Sos irresponsable. Y si sos irresponsable, la unción no te llega, o por lo menos no te llega completa, no te llega plena. ¿Me entienden? Cuando descubrimos para qué nos quiere Dios, para qué nos fabricó, o cuando simplemente empezamos a descubrir nosotros algunos talentos, algunas habilidades, algunos dones que evidentemente Dios puso ahí para que le sirva a Él, a partir de ese instante necesito trabajar con responsabilidad. Quizás sea bueno que cada uno ahora hable con el Señor y reconozca su grado de responsabilidad. Quizás sabes que Dios te pidió algo y lo estás demorando.
Pedirle perdón a Dios no es tan difícil. Pedirle perdón, pero empezar a trabajar ya mismo en lo que Dios te encomendó. Yo sé que Dios les ha estado hablando, en mayor o en menor medida, pero Dios ha hablado. Habla con Dios y comprométete a ser responsable. Quizá los matrimonios que están presentes pueden aprovechar el poder del uno entre los dos y orar juntos ahora para que Dios los encuentre responsables como matrimonio. Comprométanse a ayudarse el uno al otro para ser responsables. Quizá hay amigos íntimos aquí que aunque no vivan juntos, pero pueden velar el uno por el otro. Oren juntos ahora. Y díganse, yo quiero ser responsable, necesito que me ayudes. Y después el otro se lo dice. Yo sé que a muchos les ha pasado, porque a mí me ha pasado, de preguntarnos ¿por qué algunas cosas de Dios no nos suceden? Si yo lo busco, si yo le adoro. Tenemos que saber que es muy probable que algo se haya quedado por ahí, escondido en algún cajón. Algo que Dios nos pidió, que lo dejamos sin hacer. Y esa irresponsabilidad ha atascado el camino para que te llegue la bendición. Así que, como sé que muchos de ustedes están prestando mucha atención a lo que estamos predicando, y aún desde el domingo pasado sé que muchos están buscando ese propósito de Dios para sus vidas, en esa misma búsqueda, en medio de esa búsqueda, revisen los cajones, revisen si no ha quedado algo que Dios alguna vez le pidió y no lo hicieron todavía. Algunos muchas veces se detienen porque no escuchan lo que Dios quiere que haga, pero la mayoría de las veces eso tiene que ver con que todavía no hicimos lo que ya nos encomendó hace tiempo. Entonces, si todavía no sabes bien qué es lo que Dios quiere de tu vida, yo estoy seguro que hay algunas cosas que ya sabes que Él quiere que vos hagas. Empezá por eso. Empezá por eso. Y casi podría afirmarte que en poco tiempo va a llegar todo el propósito de Dios para tu vida. Empezá limpiando el camino. Empezá sacándote de encima esos pecados sin confesar. Empezá trabajando con esas malas costumbres. Empezá siendo obediente, abandonando las rebeldías. Y entonces el fluir de Dios hacia tu vida va a poder continuar su cauce normal. Vas a estar quitando del medio obstáculos que impedían que te lleguen. Señor, en nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Y yo mismo quiero esa bendición de recordar, Señor, lo que nos has pedido en algún momento, que quizá olvidamos, que quizás no lo hicimos en el momento por miedo, por vergüenza o por alguna otra razón, o por simple dejadez. Pero que tu Espíritu Santo traiga la memoria ahora, en estos días, cuando estamos pensando acerca de ese propósito, que tu Espíritu traiga a la mente, traiga a nuestra memoria el recuerdo de lo que todavía no hicimos, para quitar del camino, para limpiar el camino de todo estorbo, Señor, a tu bendición plena.
Señor, yo sé que tu palabra es fiel. Yo sé y sabemos todos aquí que en tu corazón lo que más quieres es que conozcamos tu propósito, porque entonces tú y nosotros todos somos felices. Así es. Por eso, Padre, les cuento que nos vas a estar ayudando y bendiciendo en esto, en encontrar las piedras del camino, sacarlas para ser completamente obedientes y fieles y cumplir con los fueros que nos fueron entregados y usar esa autoridad con absoluta responsabilidad para que nadie, y mucho menos el cielo, nos pueda demandar por nuestra irresponsabilidad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra una vez más. Amén.